el abordaje a esa situación tiene que estar dirigido con un abastecimiento masivo de artículos de primera necesidad. Eso se ha venido haciendo a través de mercados y con un esfuerzo muy importante para abastecer de divisas a los sectores importadores que necesitan de estos instrumentos de pago internacional para poder producir, para poder abastecer. ¿Ha habido deficiencias en eso, en el otorgamiento de divisas, que es, digamos, básicamente lo que se señala desde el sector económico privado, por lo menos las cúpulas? Es muy probable que el abastecimiento de divisas haya tenido algunos problemas. De hecho, el ministro de Finanzas así lo ha manifestado, que ha habido algunos problemas, algunos contratiempos, pero eso jamás justifica la dimensión del problema, el desabastecimiento. No se corresponde una cosa con la otra. En el pasado hemos tenido también estos rezagos puntuales y nunca había llegado eso. ¿Se ha usado como excusa en esta ocasión? Se ha usado como excusa para desarrollar una política que atenta en contra de la estabilidad social, porque la ecuación es muy sencilla: provocar una crisis económica que se traduzca en un clima social de zozobra, de terror, que a su vez se exprese en reclamos, en conflictividad social, que tenga un costo político para el gobierno. Y bueno, para finalizar, el tema cambiario. Se ha ofrecido el SIDME, ahora se está trabajando en un nuevo mecanismo cambiario que agilice la entrega de las divisas, y bueno, lo otro que tiene que ver con la seguridad del sistema eléctrico y del sistema energético nacional. Pero no es un secreto para nadie, Luis, para finalizar esta idea, que toda revolución está acompañada por una estrategia que llevan a cabo sectores que han sido desplazados del poder y han perdido sus privilegios, y que como una tarea de vida o muerte para ellos, y de hecho lo es, una tarea de vida y muerte para tratar de recuperar los espacios de poder y los privilegios que han perdido, tienen que generar un cambio político radical, sacar al gobierno revolucionario de los espacios del gobierno. Siendo así, ¿cuál es la salida? Es decir, si hay un sector con poder económico decidido a generar condiciones para derrocar, en este caso, la revolución bolivariana, ¿cuál es la salida? Es decir, ¿a dónde llega? ¿Cuál es el término de la situación conflictiva en términos económicos? En lo inmediato es la ofensiva revolucionaria en todos los frentes. La experiencia de Allende, que está fresca en nuestros recuerdos, a raíz del 40 aniversario de esa tragedia en Chile, así lo demuestra. El pueblo tiene que asumir la iniciativa en lo político. Lo económico no puede separarse de lo político. Tenemos que desarrollar una ofensiva política muy importante, el pueblo en la calle y sobre todo el pueblo llevando la verdad a los diferentes sectores populares. La revolución, me refiero, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto, cuando se habla de guerra económica, algunos voceros, o cuando se diseña la estrategia, ni siquiera mencionan al partido. Pero entonces tú ves en la calle el que está es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú ves en todos los recorridos y en todas las inspecciones que se hace a los comercios que nosotros pensamos están en estas prácticas, ¿quién está? El Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando hablamos de las unidades productivas del gobierno que están dando una respuesta en materia de abastecimiento, ¿quién está allí dentro de las empresas? El partido, a través de su militancia. Entonces, tiene que ser tomado en cuenta, como lo está haciendo en realidad. Eso por una parte. La ofensiva política que refuerce una contraofensiva mediática, porque esto de la guerra económica tiene un elevado componente comunicacional, porque se genera un clima de terror que se traduce en la actuación de los actores económicos, en la actuación de los consumidores, y esto a su vez reproduce un conjunto de actuaciones y comportamientos que agudiza esa estrategia. Cuando nosotros hablamos que los empresarios están en la guerra económica, no decimos que absolutamente todos los que tienen una empresa tienen esa actitud. Los más poderosos, los que dirigen las cúpulas empresariales, ellos tienen un desempeño, y como esto es una economía que se fundamenta aún en los monopolios, el comportamiento de una empresa ya traduce un desempeño de toda la economía porque arrastra al resto. Si un monopolio sube los precios de sus artículos, el resto de toda la cadena de producción y comercialización está obligado a hacerlo para garantizar un margen mínimo de ganancia. ¿Y cuál es el trabajo allí del Estado? Porque, digamos, uno lo ve en distintas áreas. Uno lo ve en el tema inmobiliario, en el tema, por ejemplo, de vehículos, para los cuales se han generado incluso hasta instrumentos legales, leyes para intervenir, pero parecieran no tener el impacto que corresponde. Entonces,
no puede asume uno, no puede dependerse del interés de un grupo de incrementar los precios en el momento que le convenga o que, valga la expresión, le dé la gana de hacerlo, sin que haya una intervención que lo impida, ¿no? Sí, y además a eso iba. Okay. Es correcta la observación que estás haciendo. Y además del despliegue de las fuerzas revolucionarias en el ámbito político y en el ámbito comunicacional, nosotros estamos obligados a elevar la eficiencia. Y ese fue un clamor del presidente Chávez, del comandante Chávez. Lo que él definió como golpe de timón era ese movimiento del Estado en general y del gobierno en particular para instrumentar todas las medidas que eleven al máximo la eficiencia. ¿Eficiencia en qué sentido? Eficiencia en la producción. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para ser más productivos. Y aquí no podríamos hacer nosotros una autocrítica. Quizás no hemos llegado a ese máximo de eficiencia que reclama la coyuntura actual. Pues estamos en medio de una guerra, estamos en el momento más complejo de la revolución en 14 años, salvo los momentos dramáticos del 2002, donde la guerra económica que hoy estamos denunciando se manifestó igualmente. Y los críticos al gobierno lo que hacían era burlarse. Pero entonces, de repente, el jefe de la economía privada, de los capitalistas en Venezuela, Carmona, se erigió como presidente. Y las compañías transnacionales es parte de la guerra económica, tratando de posicionarse en la mayor reserva de petróleo del planeta, aportando recursos, pero en términos enormes, para derrocar esta revolución. Entonces, eficiencia en lo productivo y eficiencia en lo institucional. ¿Qué significa eficiencia en lo institucional? Nosotros tenemos un marco legal y nosotros tenemos un conjunto de instrumentos gubernamentales que nos permiten incidir en la economía. Vamos a utilizarlo con mayor rigurosidad. Creo que el llamado del presidente, o el llamado no, la conformación del órgano superior de economía está dirigido en esa dirección. ¿Por qué cree usted que no han sido aplicadas correctamente ese marco legal? O sea, ¿por qué no se ejecuta de la manera que se aspira se ejecute para que tenga impacto real? Yo diría que lo fundamental está en la debilidad de una estructura estatal y está planteado en el programa de la patria. Una de las líneas fundamentales es construir un nuevo Estado. Entonces estamos en ese momento difícil de la transición, donde las fuerzas revolucionarias tratan de posicionarse y utilizar mecanismos que permitan la gobernabilidad y el desarrollo, pero los mecanismos que sirven para eso aún no están maduros. Serán en el futuro, pero nosotros tenemos que acelerar eso, porque sin eso nosotros no podemos avanzar. Entonces es la mezcla esa del pasado que va muriendo y el futuro que todavía es incipiente y todavía es muy débil. Es un problema de la transición. La única forma de derrocar una revolución es en la transición, donde esta está joven, donde esta está nueva y donde esta está irrumpiendo. Y ahora, por supuesto, ellos aprovechan la ausencia física del comandante Chávez, que era uno de los grandes capitales de esta revolución, para arremeter con muchísima fuerza. Entonces, el llamado ante esto